Bienvenidos al primer práctico del curso sobre programación funcional y estadística avanzada con R. En este primer módulo vamos a estar trabajando sobre procesos iterados y creación de funciones con R. La idea es poner en práctica justamente esto que nos ayuda a optimizar mucho nuestro código y a evitar errores de tipeo. Vamos a estar trabajando con dos bases de datos que van a encontrar acá en el enlace. Una es Decathlon y la otra es credit.csv. Son dos bases en formato CSV. Los ejemplos o pues el ejercicio es en principio sencillo, ¿sí? Va a ir escalando la dificultad. Los primeros dos puntos es pues implementar una función nuestra, el segundo punto es implementar esa función en un proceso iterado y el tercer punto nos pide hacerlo todo, ¿sí? Crear una función y después aplicar un proceso iterado. Pues vamos a estar trabajando con for y con pure, que son como las dos funciones más utilizadas para hacer este tipo de procesos, así que comencemos. Vamos a empezar entonces con la resolución de este ejercicio práctico que tiene solamente 3 puntos en los cuales vamos a revisar cómo crear funciones y cómo aplicarlas en procesos iterados. Entonces, el primer ejercicio que nos plantean es bastante sencillo, ¿sí? Ahí simplemente lo que nos dicen es que en inferencia estadística buscamos establecer el valor probable de parámetros poblacionales a partir de valores muestrales. Em, y pues que lo que hagamos es crear una función que reciba una variable y sobre esa variable, que pues necesariamente tiene que ser numérica, se calcule el intervalo de confianza a un nivel de confianza del 95%. Acá nos dan un código de ejemplo, ¿sí? Acá nos dan un código de ejemplo de cómo se obtiene eso. Entonces voy a crear las librerías tidyverse y factominer, voy a cargar la base de datos con la que está pensada el ejercicio, que es Decathlon. Este factominer lo activamos justamente para poder cargar este archivo de manera remota. Y como que el ejemplo que nos dan es bastante sencillo. Bueno, ahí partimos de la base, obtenemos un resumen estadístico de una de las variables, en este caso discus. En este caso discus obtenemos media, desvío estándar y el tamaño de la muestra, los insumos necesarios por parte de los datos para poder pues, calcular el intervalo de confianza. Después con un mutate añade pues, las variables que permiten calcular el límite inferior y el límite superior, que es el quantil, utilizando la distribución T, en este caso es a un 95% de confianza. El cálculo del error estándar que lo que hace es pues, simplemente dividir el desvío entre la raíz del tamaño de muestra y el margen de error, que es multiplicar el quantil por el error estándar. Finalmente, pues tenemos ya el cálculo como tal, puntual, del límite inferior y del límite superior, que es tomar la estimación puntual de la media, la cual obtuvimos acá inicialmente, y restarle el margen en el caso del límite inferior, sumarle el margen en el caso del límite superior. Después seleccionamos solamente esas tres columnas para quedarnos pues, con solamente esos tres datos y no con todos los otros que obtuvimos a lo largo del proceso. Entonces, si ejecutamos esto, ahí tenemos una tablita con tres columnas, una sola fila, en donde lo que pues, nos muestran es la media de discus, que es 44.3, el límite inferior 43.2 y el límite superior 45.3. Entonces, tenemos que hacer una función que reciba cualquiera de las variables de Decathlon, ¿sí? Si nosotros revisamos Decathlon rápidamente así con un glimpse, lo que tenemos es una base de datos que tiene en este caso 13 variables y pues de esas 13 variables 10 corresponden a las pruebas que se aplicaron en el Decathlon y las otras 3 pues es una categórica del tipo de competición, los puntos finales que les dan por las distintas pruebas, o sea como la sumatoria de las pruebas y el ranking que pues debe ser la posición en la que quedó cada participante después de terminar el Decathlon. Entonces vamos a ver cómo implementar este proceso concreto que responde a la inferencia estadística de una variable puntual como discus, ¿sí? Vamos a ver cómo crear una función que reciba cualquiera de estas variables y aplique exactamente pues, el mismo proceso. Y después vamos a ver cómo aplicarlo en procesos iterados. Entonces, acá voy a abrir un nuevo chunk de código y en ese chunk de código vamos a dar respuesta al problema que nos plantean. Entonces, siempre que creamos una función, lo mejor es partir de lo concreto y pasarlo a lo abstracto. En este caso, pues el ejemplo que nos dan es el ejemplo concreto, ¿sí? Es decir, este pedazo de código como que lo podemos copiar y pegar, porque es un pedazo de código que nos sirve ya, pues porque de alguna manera resuelve el problema para un caso puntual, tenemos que cambiar algunas cosas para que sirva con cualquier tipo de variable o con cualquier variable de las que están incluidas en esa base de datos. Entonces, partir de lo concreto al abstracto, ya tenemos el ejemplo concreto. Primero, nombre de la función, ¿sí? Eso como que pues lo ideal es que sea un nombre relativamente corto, pero que a mí me sirva para tener una noción de qué es lo que hace la función. Segundo, argumentos de la función. Argumentos de la función. Entonces, esta función, pues, ¿qué es lo que tiene que recibir como insumo para poder trabajar? En este caso concreto, pues vamos a hacer que reciba una base de datos, ¿sí? Y que reciba una variable particular. Y que con esos dos insumos calcule automáticamente la media, el límite inferior y el límite superior. Finalmente, pues, el proceso a aplicar dentro de la función. Entonces, pues empecemos. Le vamos a poner interval, ¿sí? Como de intervalos de variable, ¿sí? La función para crear funciones se llama function. Y dentro de los paréntesis especificamos los argumentos. Entonces, en este caso yo voy a especificar un argumento que es de f y otro argumento que es var como de variable. Ponemos corchetes y dentro de esos corchetes tenemos que especificar el proceso que va a realizar la función. Entonces, en este caso el proceso lo que podemos hacer es copiar y pegar esto que está acá, definido en concreto, control C y control V, pero entonces le vamos a pedir, o sea, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir las partes concretas de esta base de datos que se corresponden con los argumentos que nosotros especificamos más arriba. Entonces, en lugar de Decathlon, que sería como la base de datos de la que parte pues, el ejemplo, tendríamos que poner df, porque pues ese df hace referencia al data frame.
En lugar de discus, tendríamos que poner var, y en lugar de ese de discus, tendríamos que poner también var. Por el resto de elementos del código que estamos viendo, no hay nada más que hacer, o sea, no tenemos que modificar nada más. ¿Qué es lo que pasa acá con min var y con ese de var? Si nosotros lo dejamos así, esta función no va a trabajar correctamente, ¿sí? Porque var como tal no es un elemento que esté creado en nuestro ambiente de trabajo. Entonces, la manera de utilizar la sintaxis del tidyverse, que es esta, pues que emplea los verbos del tidyverse y que emplea los conectores del py, para especificar las variables que nosotros eventualmente pues la pasaremos como entre comillas en un texto, es utilizar la siguiente notación: punto data, corchetes, corchetes, y dentro de esos corchetes pues va la variable, que de nuevo, pues al momento de utilizar la función va a ser un texto que le vamos a pasar. Entonces, data, corchetes, 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 corchetes. Si nosotros lo dejamos así, pues ya en principio esta función trabajaría, o sea, la función interval ya tiene definido un nombre, ya tiene definidos unos argumentos y ya tiene definido un proceso. Sin embargo, por buenas prácticas, acá lo correcto sería como decir resultado y guardar como ese objeto intermedio y emplear otra función que es el return, ¿sí? Que es lo que me tiene que retornar esa función. Entonces me tiene que retornar la tabla resultado. Si ejecutamos esto, pues vamos a ver que se crea una función en nuestro ambiente de trabajo. Control Enter. Ahí la ejecuté, no me sale ningún error. Si vemos nuestro ambiente de trabajo, ahí tenemos justamente intervar, que es una función. Y la manera de saber si hicimos las cosas correctamente es utilizarla. Entonces yo voy a decir acá intervar, df va a ser decathlon, y la variable va a ser entonces en este caso, para verificar justamente con lo que ya habíamos visto, discus. Control Enter. Y ahí tenemos un resultado, dense cuenta que trabaja bastante bien. O sea, pues tenemos el resultado que necesitamos, la media, el límite inferior, el límite superior. De pronto, lo que nos puede hacer falta acá es como incorporar dentro de esta tabla una columna que me diga a qué variable corresponde esa medida. Entonces lo vamos a hacer acá después del select. Vamos a decir Control Shift M y vamos a agregarle a esto un mutate, donde vamos a decir variable va a ser igual a, en este caso puntual, pues esa variable tiene que ser igual al valor de var, ¿sí? Lo que está especificado en los argumentos que damos inicialmente, el texto que está especificado en los argumentos que damos inicialmente. Esto lo va a poner por defecto al final de la tablita. Nosotros podemos decirle relocate, ¿sí? Que lo relocalice, y entonces vamos a pedirle que variable quede punto after, o punto before, perdón, punto before de media. De esa manera va a poner la columna al principio. Implementado este cambio, volvemos a ejecutar, control enter, pedimos que nos muestre el resultado, y ahí está. Entonces, la variable discus, la media es de 44.3, el límite inferior de 43.2 y el límite superior de 45.3. Probemos con otra variable, o sea, con otra prueba. Entonces, la base de datos sigue siendo la misma, decathlon, y ahora la variable, entonces digamos que queremos 100m, que es pues la prueba de 100 metros. Control enter, y ahí tenemos el resultado. Entonces, la variable es 100 metros, la media es de 10.9, el límite inferior es de 10.91 y el límite superior es de 11.08. Bueno, pues cumplimos, efectivamente. Vamos a hacer una tercera prueba para ver si efectivamente la función que creamos trabaja bien. Entonces lo voy a hacer sobre Javelin, ¿sí? Lanzamiento jabalina, control enter. Y ahí tenemos que sí, que pues siempre nos devuelve un resultado y es un resultado acorde a lo que yo esperaría, ¿no? Acá siempre sale la variable pues sobre la que estamos aplicando la prueba, aparecen pues los valores de media, límite inferior y límite superior. Entonces pues cumplimos con este primer ejercicio. Pasemos al ejercicio 2. Nos dicen, ahora implementa un proceso iterado en el que apliques la función que creaste sobre las 10 pruebas del decathlon. Mi recomendación es que almacenes los nombres en un vector. Posteriormente puedes seguir los pasos para generar el proceso iterado con for. O puedes implementar el proceso iterado con la función map de la librería Pure, donde no es necesario definir explícitamente el contenedor y el recorrido. Entonces, bueno, pues vamos a seguir como un poco las indicaciones que nos dan ahí. Entonces acá tenemos que primero almacenar los nombres de las 10 pruebas. Entonces una manera de hacerlo es así. Names de base, ¿sí? Yo acá voy a poner como vec vars, como de vector de variables. Si ejecuto eso voy a obtener los 13 nombres de las 13 variables que tenemos. Ah, no se llama base, se llama decathlon. Vec decathlon, names decathlon. Ejecutamos y ahí tenemos un elemento que tiene pues 13 elementos porque son 13 las variables que tiene esta base de datos. Pero las pruebas son pues de la 1 a la 10. Entonces voy a decir que vecvars va a ser vecvars, pero solamente de los elementos que van del 1 al 10. Y ahí tenemos almacenado ya en un vector pues los distintos argumentos que va a recibir la función intervars para calcular los intervalos de confianza. Control enter a esto y ahí verificamos que efectivamente tenemos solamente 10 elementos, que son las 10 pruebas del decathlon. Entonces nos dicen que generemos un proceso iterado en el cual pues apliquemos esa función que acabamos de crear, la de intervar, sobre estas 10 variables. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? De que en lugar de copiar y pegar esto 10 veces, ¿sí? Acá lo hicimos ya 3, pero pues si yo quiero obtener las 10, yo tendría que pegar y después volver a pegar y después volver a pegar, y pues todavía me faltaría una línea de código en donde tengo que asegurarme de que escribo bien todos los nombres y pues ejecuto esas 10 líneas de código, obtengo el resultado. Si bien no se ve tan difícil, pues ¿qué pasa si a mí me piden hacer lo mismo sobre 100 variables, sobre 200 variables, sobre 1000 variables? Bueno, ahí ya pues como que humanamente sería mucho más complicado dar respuesta a eso que nos piden. Entonces lo que vamos a hacer es pues justamente especificar este proceso iterado, donde lo primero es generar como el recorrido, cuáles son los distintos elementos que va a tomar el proceso iterado. En este caso pues va a tomar los distintos nombres de las variables. Lo segundo es generar un contenedor. Esto es sobre todo cuando queremos almacenar el resultado en algún lugar, ¿sí? Si nuestra intención es solamente ver el resultado, no hace falta generar un contenedor. Pero si queremos guardarlo para después utilizarlo en otro lugar, en otro escenario, pues tenemos que crear un contenedor. Entonces la manera de crear un contenedor, una lista vacía,
es con esta función vector, es una de las formas donde en mode especifico list, y en la longitud voy a decir que sea de la longitud que actualmente tiene vec_vars, ¿sí? Entonces creamos el contenedor, es un contenedor que como ven es una lista de 10, pero los 10 elementos son nulos, son elementos vacíos, que están por rellenarse. Entonces ya generado el recorrido, generado el contenedor, ahora tenemos que generar el proceso, ¿sí? Entonces ese proceso lo vamos a especificar primero con for, la función nos permite hacer bucles o procesos iterados, donde partimos de un valor índice. En este momento el valor índice le vamos a poner el nombre de índice. Ese índice va a recorrer, entonces va a estar in, los elementos que van del 1 hasta el décimo, ¿sí? O sea, va a tomar 10 valores distintos. Esos 10 valores distintos se corresponden con los 10 elementos que están dentro de vec_vars. Pero acá pues simplemente podemos decir lo siguiente, sec along de vec_vars. Y si ejecutamos solamente ese comando de sec along vec_vars, van a ver que lo que nos devuelve son números consecutivos entre el 1 y el 10. Ahí está, números consecutivos entre el 1 y el 10. Una manera análoga de decir esto es decir 1, 2 puntos, length, vec_vars, ¿sí? Entonces, pues en este caso son exactamente el mismo resultado. Yo me voy a quedar con sec along. Sec along. Después de los paréntesis, donde yo ahí especifiqué justamente como cuál va a ser el recorrido de ese valor índice, ¿sí? El recorrido van a ser valores del 1 al 10. Yo lo que tengo que hacer es especificar el proceso. Entonces, en el proceso, pues nosotros podemos como definirlo de manera muy directa o como hacer ciertos pasos intermedios para que sea un poco más entendible lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo voy a decir que variable va a ser igual a vec_vars corchetes índice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, variable va a ser un elemento, pues el primer elemento que se va a crear en el proceso, que va a tomar sucesivamente los valores que están contenidos dentro de vec_vars. ¿Por qué? Porque el índice, cada vez que se ejecute el proceso, va a ir tomando uno de los valores entre el 1 y el 10. Entonces, primero toma el valor de 1, se reemplazaría acá un 1, y si yo pues cambio ese índice por un 1, vec_vars sería 100m, ¿sí? Entonces, una vez que obtiene el valor de 100m, pues continuamos con el proceso hasta que termina, y después va a tomar el valor de 2. El índice va a tomar el valor de 2. Entonces es como si acá pusiera un 2, y en ese caso me va a sacar el resultado de long jump. Y así sucesivamente con los 10 valores que tengo definidos en vec_vars. Entonces vec_vars va a ser igual a, variable va a ser igual a vec_vars corchetes índice, donde ese índice pues justamente se va a ir modificando. Lo segundo es que le voy a pedir que calcule una tabla, que va a ser pues también un elemento intermedio, en donde lo que vamos a hacer es aplicar la función. Entonces en este caso la función es intervar, ¿sí? Está en nuestro global environment. El df no va a cambiar en este caso, siempre va a ser decathlon, pero la variable pues sí va a cambiar. En este caso lo que vamos a especificar es variable, que es el primer elemento que está arriba, o sea, el primero que definimos, este de acá, porque variable pues se va a ir modificando cada vez que el proceso iterado se inicie. Entonces variable va a ir tomando primero 100 metros, después long jump, después 400 metros, así sucesivamente con las 10 pruebas disponibles. Hecho eso de la tabla, pues ya en principio eso ya nos devuelve un resultado con el que estábamos bastante conformes, que era el nombre de la prueba, seguido del cálculo de la media y los intervalos de confianza. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pedir que nos retorne, perdón, vamos a guardar esto en el contenedor, ¿sí? Contenedor, corchetes, corchetes y índice, tiene que ser igual a tabla. Entonces dense en cuenta, o sea, dentro del proceso, pues obviamente tiene que estar empleado el contenedor que definimos previamente, que es el que va a almacenar los resultados, ¿sí? Hecho esto, pues ya en principio estaría todo lo necesario para que este proceso se aplique de manera iterada sobre las 10 variables de la prueba del decatlón. Si le doy control enter, vamos a ver que estos null van a pasar a ser tablas que contienen justamente pues, la media, el límite inferior y el límite superior de la prueba. Control enter, ahí se ejecutó, no me salió ningún error, y si revisamos justamente lo que les decía, ahí tenemos pues 10 elementos, donde cada elemento es un pequeño data frame, un pequeño porque pues la dimensión es de 1, 2, 3, 4 por 1, ¿sí? 4 columnas, una fila. Y pues si lo queremos ver en pantalla, podemos decir acá contenedor, control enter, y acá nos muestra las 10 tablitas que generó, ¿sí? Entonces esta es la primera tabla con los 100 metros, esta es la segunda tabla con long jump, esta es la tercera tabla con shot put, y así sucesivamente con todas las tablas. Si nosotros quisiéramos que pues estos resultados queden como en una sola tabla, una manera simple de hacerlo es así, voy a poner como base res, como de base resultados, que va a hacer qué cosa, va a ser contenedor, control shift M, bin rows. Entonces, función bin rows lo que permite es, de una lista cuyos elementos son bases de datos con la misma estructura, pues las pega a todas esas bases de datos por filas en una sola base. Entonces, ejecuto esto de base res, ahí creé base res, 10 observaciones, 4 variables, y si le pido que me la muestre, base res, control enter, ahí tenemos el resultado, ahí están las 10 pruebas, ¿sí? Ahí están la media de las 10 pruebas, el límite inferior y el límite superior de las 10 pruebas. Esto pues después nos puede servir, no sé, para hacer algún tipo de gráfico o para pues presentarlo así, de pronto presentar la amplitud de los intervalos, ver cuál de estas pruebas tiene mayor dispersión, en fin. Cumplido el ejercicio 2, donde pues aplicamos de manera iterada este proceso, también podríamos, ya que estamos, pues implementar la otra forma que nos dicen, que pues la anterior fue con el for, acá voy a decir, solución utilizando for, y vamos a implementar la solución utilizando map, solución utilizando map. Entonces, en la solución, utilizando map, o digamos que el map es pues una función que está dentro del paquete pure, que el paquete pure está dentro del tidyverse.
que nos sirve para hacer procesos iterados. Su complejidad un poquito está en que los elementos del proceso del bucle pues no son tan explícitos como cuando hacemos un for. O sea, acá está muy explícito pues cuál va a ser el recorrido, después generamos un contenedor de manera explícita y después pues generamos como una verbalización del recorrido, ¿sí? Dentro del for, y pues dentro del for también especificamos el proceso. Entonces como que es muy evidente ahí pues todos los elementos que hay dentro de un bucle. Acá, utilizando map, pues eso no es tan explícito. Por ejemplo, el resultado inicial pues se aplica directamente o se almacena directamente sobre el nombre que nosotros le pongamos al objeto. Entonces voy a poner como result-map, como que son los resultados del map. Este result map va a ser el que va a contener los resultados, pero yo no lo creé previamente como se hice con el contenedor, donde pues primero creé ese elemento vacío y después lo rellené. Acá directamente entramos sobre el argumento map y tenemos que especificar al menos dos argumentos. Primero el punto x, que es una lista o un vector atómico que contiene los valores sobre los que se va a iterar. En este caso es vec vars. Y lo segundo que hay que especificar es un punto f. Ese punto f pues me sirve a mí para especificar el proceso, ¿sí? O la función que quiero aplicar. Entonces como yo quiero hacer pues algunas, bueno, hay varias formas de especificar esto. Si yo pongo virulilla y pongo corchetes, esto me da más flexibilidad al momento de especificar como el proceso. Y acá, hecho eso, podemos decir entonces que intervar, donde df va a ser decathlon y donde var va a ser igual a punto x. Este punto x justamente es como lo que reemplaza nuestro índice en el proceso que hicimos previamente con el for. Porque este punto x pues estoy haciendo referencia al elemento punto x de la función, que ese elemento punto x de la función lo que tiene es los valores que se van a iterar. Entonces automáticamente poniendo este punto x ya el map sabe que lo que tiene que hacer es tomar el primer elemento de vecvars, aplicar la función, después el segundo y así sucesivamente hasta completar todos los elementos de vecvars. Si ejecutamos esto, control enter, ahí tenemos el resultado, también es una lista de 10, ¿sí? Voy a checar esto un segundo y lo voy a abrir de nuevo, tabla, perdón, result. Ahí tenemos una lista de 10 donde cada uno de esos elementos de esa lista de 10 pues es un pequeño resumen con la media, límite inferior, límite superior y el nombre de la variable sobre la que se aplicó el proceso. Entonces dense en cuenta que pues acá quizá utilizamos menos código y eso hace que sea de pronto más complejo de entender, pero pues obtuvimos el mismo resultado. Nosotros podríamos, utilizando map, obtener este resultado directamente sobre una base de datos. Entonces voy a poner como base map. ¿Dónde qué tengo que hacer? Es emplear el mismo código, exactamente el mismo código, ¿sí? Pero vamos a modificar el argumento map. Acá map no va a ser map, sino map dfr. Ese dfr viene de data frame y r de rows. Entonces lo que va a hacer es que cada uno de los procesos iterados lo va a anexar a una base de datos y ese resultado se va a anexar como una nueva fila, ¿sí? Entonces si ejecutamos esto, control enter, dense en cuenta que ya apareció base map y tiene la misma estructura de base res. Entonces si le pido que me muestre base map, ¿ven? Es la misma estructura, 10 filas, 4 variables, todas tienen exactamente el mismo contenido, media, límite inferior y límite superior. Entonces esto es para ahorrarnos de pronto ese comando del bin rows que vimos previamente, si nuestro objetivo es almacenar los resultados en una tabla. Bueno, listo, ya cumplimos con el ejercicio 2 y viene el ejercicio 3 que es un poquito más complejo. En el ejercicio 3 lo que nos piden es algo un poquito más complejo. Bueno, primero vamos a utilizar otra base de datos, es una base que se llama credit.csv, la van a encontrar en la descripción del video. En esa base pues tenemos varias variables categóricas de dos niveles. Puntualmente nos dicen que tenemos a own, a student y a married. Own es una base que nos dice si la persona que está siendo encuestada, la observación de análisis, es o no es propietaria. Student nos dice si es o no es estudiante. Y married si es o no está casado. Entonces el objetivo del ejercicio es aplicar pruebas de diferencia de medias comparando el promedio de las variables cuantitativas. Ahí nos dicen cuáles variables cuantitativas: income, limit, rating, cats, age, education y balance. Entre las categorías de las variables categóricas ya mencionadas. O sea, entre las categorías de estas tres variables categóricas que, de nuevo, repito, son de dos niveles. ¿Por qué es importante esto de que son de dos niveles? Porque yo puedo hacer pruebas de diferencia de medias única y exclusivamente sobre variables categóricas de dos niveles, o sea, comparando dos promedios. La función para calcular la prueba de diferencia de medias es t-test, ¿sí? Esta es la información que me dan. Y pues vamos a desglosar un poquito esto. O sea, yo acá cargo la base de crédito. Con crédito, control shift m glimpse, yo veo más o menos cuál es el contenido de la base. Ahí vemos que tiene 400 observaciones y 11 variables. Están las variables que nos mencionan en el enunciado. Está income, limit, rating, card, age, education, son todas variables numéricas. Tengo también balance acá al final, que es otra variable numérica. Y tengo las tres variables categóricas de las que me hablan: own, student y married. Ahora, acá pues tengo un ejemplo de cómo es que se utiliza la función t.test, donde yo tengo que poner la variable numérica en función de la variable categórica. Esa variable categórica tiene que tener estrictamente dos niveles y una base de datos en donde están justamente esas variables. Si ejecutamos esto, ahí tenemos el resultado, que pues es un resultado, es un texto, donde pues me muestran cuál es el resultado de la prueba de diferencia de medias. Tengo la media del grupo que no es estudiante, la media del grupo que sí es estudiante, más allá de que pues los estudiantes parecen tener un ingreso un poquito más alto, de 47.2 respecto a un 44.9. Por el p-valor y por los intervalos de confianza, yo acepto la hipótesis nula. Es decir, este p-valor mayor al 0.05 implica que pues, yo acepto la hipótesis nula de que las medias son iguales. Y estos intervalos de confianza pues, tienen un signo negativo y uno positivo, o sea, tienen signos cambiados los intervalos, por lo tanto, pues yo también como que no tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y decir que hay significativa estadística en la diferencia de estas dos medias. Entonces, pues lo ideal, obviamente, pues la intención del ejercicio es aplicar estas pruebas comparando income entre student, income entre married, income entre own, y después comparar otras variables cuantitativas, ¿no? Sobre las mismas tres variables categóricas. Entonces podríamos pensar en este tipo de resultado, pero pues este tipo de resultado, si bien es informativo, no es muy cómodo. O sea, lo ideal sería tener como una tabla
en donde yo vea pues justamente como la estimación de pronto, ¿sí? Cuál es la diferencia entre este menos este, ver cuáles son los valores medios de cada grupo, ¿sí? Eso también estaría bien. Y finalmente pues ver si es significativo o no. Entonces para eso pues puedo obtener el p-valor y ahí trabajar un poquito, un par de cosas. Entonces, bueno, pues pensando en eso, abajo nos dan otro código que justamente lo que hace es como tratar de incorporar ese proceso. Entonces, el t-test, por ejemplo, pues está sujeto también a notación del tidyverse, a sintaxis del tidyverse. Entonces, pues yo parto de crédito, me conecto con un t-test, ahí pongo la relación entre las variables, acá en punto data para hacer referencia a que la base es la que está arriba. Simplemente tengo que poner un punto. Este Broom Tidy organiza pues el resultado en una tabla. Entonces, si yo ejecuto hasta ahí, por ejemplo, control enter, tense en cuenta que lo que obtengo es una tabla de una fila por 10 columnas. Y acá está justamente la diferencia entre las medias, la media del grupo 1, la media del grupo 2, el estadístico, que es como el valor de la prueba T, el p-valor, ¿sí? Y bueno, ahí tengo otros elementos que me pueden servir para pensar en esa tablita que quiero armar. De hecho, acá pues más o menos está un poco más desarrollado el ejercicio, donde lo que hace es pues obtener la media del grupo 1, la media del grupo 2, la diferencia entre la media del grupo 1 y el grupo 2, el p-valor, y después sobre ese p-valor pues verifica si es significativo o no, o sea, agrega una nueva columna con mutate, donde verifica la significatividad analizando el p-valor, ¿sí? Si es menor de 0.05, entonces es significativo, si no es menor de 0.05, no es significativo. Si ejecutamos eso, control enter, ahí tenemos justamente como el resultado, ¿no? Entonces, pues es una tabla un tanto más cómoda, ¿sí? Este sería como el ejemplo en concreto a utilizar dentro de una función que justamente lo que haga sea recibir una variable cuantitativa, recibir una variable categórica y aplicar el proceso, aplicar el proceso que devuelva esta tabla, y pues después podemos implementarlo sobre varias variables numéricas, varias variables categóricas en un proceso iterado como ya hicimos en el ejercicio 2. Entonces, pues acá nos dan algunas instrucciones más. Esto se conoce como pseudocódigo, es decir, como cuáles serían un poco los pasos a ejecutar para obtener pues, esa función y además de obtener esa función, pues obtener el proceso iterado. Entonces, la recomendación que nos hacen es primero crear un vector que contenga las variables categóricas, los nombres de las variables categóricas, otro vector que contenga los nombres de las variables numéricas. Después nos piden aplicar algunas transformaciones sobre estos vectores, sobre varcat y varnum, si les queremos poner así, de manera tal que quede como garantizado el emparejamiento entre las variables numéricas con las variables categóricas. En total, pues nosotros tendríamos que hacer como 21 estimaciones, porque son 3 variables categóricas, 7 variables numéricas, entonces pues 7 por 3, 21. 21 comparaciones de categorías por variables numéricas. Entonces, pues este trabajito lo vamos a hacer, de verificar cuáles son las transformaciones sobre los vectores para garantizar esa correspondencia entre numéricas con categóricas. Después, pues nos dan como un ejemplo de cómo podría ser esa función, ¿sí? Que ahí le ponen un nombre, de function, unos argumentos, y pues está contenido el ejemplo que vimos más arriba, el ejemplo concreto, hay que pasarlo a términos abstractos. Y finalmente acá nos hacen una recomendación para el proceso iterado, donde nos recomiendan usar map2, es una función que está dentro del paquete Pure, que recibe pues más de un argumento a iterar, ¿sí? Entonces en este caso pues nosotros recibiríamos un argumento con las variables categóricas, que van a ir tomando distintos valores a medida que avanza el proceso, otro argumento con las variables numéricas, que también va a tomar distintos valores en la medida que avanza el proceso, y un proceso, que pues básicamente es aplicar la función que queremos previamente. Entonces pues vamos a trabajar un poquito sobre este pseudocódigo y vamos a ir resolviendo el ejercicio. Entonces lo primero, almacenar los valores de vecnum, que vendrían a ser como las variables numéricas. Entonces ahí tenemos income, tenemos rating, tenemos balance, tenemos cards, tenemos age, tenemos education y tenemos limits. Limit, no limits. Pero sí, pues ya con eso ya quedarían como todas las variables numéricas teniendo en cuenta dentro del proceso. Las variables categóricas pues son solo 3, que son por un lado student, por otro lado married y por otro lado own. Entonces pues acá creamos esos vectores, vecnum y veccat, ahí está, tengo un vector de 7 variables numéricas y un vector de 3 variables categóricas. Entonces lo que nos piden ahí de trabajar sobre esos vectores para garantizar los emparejamientos es, pues en primer lugar yo tengo que como homologar la longitud de estos vectores para garantizar que siempre en cada proceso se va a tomar una categórica y una numérica. Entonces, dado eso, yo tendría que multiplicar vecnum por 3. Entonces yo puedo decir que vecnum va a ser la repetición con esa función vec, rep de vecnum 3 veces, ¿sí? Y ahí me queda un vector numérico de longitud 21. Y veccat, pues es algo similar. Yo tengo que decir que es la repetición de veccat 7 veces. Control Enter, y ahí tengo pues que ambos vectores ahora sí tienen longitud 21. Sin embargo, todavía tengo una limitación, y es que dado que estos están ordenados como de alguna manera arbitraria, es como que yo tengo que garantizar en ese ordenamiento que van a existir todas las combinaciones posibles. O sea que student se va a encontrar con estas 7 variables numéricas, que married también se va a encontrar con estas 7 variables numéricas, y que own también se va a encontrar con estas 7 variables numéricas. Entonces la mejor manera de hacer eso, de garantizar eso, es simplemente ordenar alguno de los dos vectores. Entonces yo voy a optar por ordenar el vector de categóricas, ¿sí? Veccat va a ser igual a sort de veccat, y de esa manera ya organizo ese vector. Control Enter, y si lo ejecutamos, veccat, ahí ven que married, o sea, married 7 veces, own 7 veces, student 7 veces. Si además ejecuto vecnum, control enter, dense en cuenta que acá pues va a ser fácil de ver que para cada una de las variables categóricas, married, own y student, pues yo tengo las 7 variables distintas ordenadas, ¿sí? Las 7 variables numéricas distintas. Entonces married income, married rating, married balance, married cards, married age, married education, married limit. Y ahí ya paso a own.
donde se repite de nuevo el proceso y finalmente con student lo mismo. Entonces, este primer paso ya lo logramos. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, según este pseudocódigo que nos pasan, ya hicimos esta primera parte, lo que nos piden es definir la función. Entonces, pues vamos a ver esa función que nos dan como en concreto ahí, como pues, medio construida, seguramente hay que hacerle algunas cosas. Control B, le voy a quitar los comentarios, ¿sí? Para justamente pues, que quede ya como funcional. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Pues en primer lugar, siempre que tenemos una función es importante el nombre. Entonces, este t function, si bien, pues está bien, como que es indicativo de que es una función t, o sea, algo hace con una t, que pues es justamente como el t-test, podemos hacer como t medias function, ¿sí? Como que ahí un poco es más descriptivo. Recibe dos argumentos, una variable numérica y una variable categórica, varnum y varcat. Podríamos incorporar un tercer argumento que sea como una base de datos, ¿sí? Entonces acá yo podría poner base y yo sé que base va a corresponderse con la base de datos. Y ya después tengo como pues el ejemplo concreto, ¿sí? La aplicación de un ejemplo concreto que funcionó, o sea, esto daba resultado para pues esta comparación de income entre on y devolver una tablita con lo que necesitábamos. Sin embargo, pues hay que como que pensar que en ese proceso iterado, pues justamente cuando yo tengo muchos resultados, por ejemplo, yo quisiera saber justamente cuál fue la prueba que hice, o sea, qué variables comparé. Entonces yo acá en ningún lugar, lo voy a ejecutar nuevamente, control enter, yo en ningún lugar de esa tabla tengo que la variable numérica es income y que la variable categórica es own. Entonces, pues ahí tengo una limitación, que es algo que debería pues, tratar de corregir. Por otro lado, este t-test, ¿sí? Si bien funciona bien en estos casos, donde yo estoy como determinando explícitamente así las variables, presenta algunas limitaciones cuando uno incorpora esta notación del punto data que vimos antes, punto data, corchetes, y el nombre de la variable. Que ese nombre de la variable vendría como en texto así. Entonces yo podría poner acá como income y acá poner algo así como punto data, corchetes, own. Y esto, lamentablemente, pues no funciona en el t-test, porque el t-test pues, es una función de la rebase. Ya ha tenido como algunos cambios para que funcione con esa sintaxis del typedef, pero no termina de tener toda la compatibilidad. Entonces, pues tenemos que también trabajar un poquito en eso. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Bueno, si ustedes, por ejemplo, les sale este error al momento de ejecutarlo, de que ustedes pues ya hicieron los cambios que ustedes consideraban que tenían que hacer y les sale un error así, googleen el error, ¿sí? Googleen cuál puede ser el error, pasen el código. Para eso puede funcionar también como la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes le pasan todo el código y le dicen, mira, de este código me genera este error, ahí seguramente la inteligencia artificial les va a dar algún tipo de solución. Entonces, bueno, pues en este caso yo voy a ser un poco más explícito respecto a la solución, voy a ser un poco más directo. Digamos que la manera en que este t-test reciba correctamente la fórmula es que yo la especifique por fuera, como un objeto tipo fórmula, ¿sí? Entonces yo voy a decir fórmula prueba, así lo voy a poner de nombre, fórmula prueba. Va a ser igual a qué? Va a ser un as.fórmula. ¿Sí? Este es un tipo de objeto que sirve justamente como para automatizar las fórmulas. Lo que uno hace es como pasarle algunos argumentos que tomen distintos textos y va pues intercambiando las fórmulas que va a ejecutar. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es como lograr pegar esto, lograr pegar income, el símbolo de la virguilla que es como en función de, y la otra variable categórica. Entonces esos elementos, pues yo sé que se tienen que ir intercambiando a partir de estos argumentos, varnum y varcat. Entonces lo que voy a hacer es hacer un paste, que justamente sirve como para pegar texto, donde voy a decir que var num, coma, ese es el primer elemento a pegar, el segundo elemento es este símbolo, y el tercer elemento a pegar es la otra variable, varcat. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues ya yo sé que cuando yo implemente o use la función, yo ya sé que acá este var num se va a reemplazar por el valor que ponga acá, varcat también se va a reemplazar por el valor que ponga acá, y pues ya va a quedar como definida la fórmula que va a entrar acá, en este t-test. Entonces yo en este t-test, ¿sí? Así manteniéndolo tal cual como está, vamos a tirar un poquito más para la derecha. Yo acá que tendría que modificar en lo que viene del código. Bueno, en primer lugar, crédito, pues para que sea una función un poco más abstracta que reciba cualquier base de datos, tengo que reemplazarlo por base. Acá, en el primer argumento del t-test, pues yo estoy especificando la fórmula por fuera, y eso quedó guardado. Entonces yo acá voy a poner fórmula prueba. Este punto data lo mantengo igual, con ese punto, para decirle que pues los elementos de la fórmula prueba, ¿sí? El texto que está ahí, lo tiene que buscar acá en la base. ¿Sí? Bien, Broom-Tidy, pues ya vimos que lo que hace es como organizar el resultado en una base de datos. Después este select, yo me quedo con algunas variables, trabajo sobre algunas variables adicionales, o sea, trabajo en esta variable de significatividad. Y vamos a añadir también como un par de variables. ¿Sí? Voy a poner acá variable num, que va a ser igual a qué? Va a ser igual al valor que tenga var num, para justamente conocer cuál es la variable numérica que se está implementando. Y variable cat va a ser igual a varcat, para justamente conocer cuál es la variable categórica que se está intercambiando. Finalmente, como para buscar que haya un poco más de orden, entonces yo puedo como hacer un relocate, donde le puedo relocalizar la variable. Entonces en ese relocate yo lo que digo es que variable num tiene que estar punto before, ¿sí? Punto antes, de pues cuál es el elemento hasta acá, cuál es el elemento hasta acá que primero sale en esta tabla. Este de estimate 1, entonces tiene que estar antes de estimate 1. Y lo segundo que voy a hacer es que pues de nuevo un relocate, donde voy a decir que variable cat, ¿sí? Ahora voy a relocalizar la variable categórica, voy a decir que va a estar punto before de lo que estaba en ese momento como en primer lugar, que sería variable num. Variable num. ¿Sí? Entonces, hecho eso, en principio, pues yo ya tendría una función que debería devolver justamente pues este resultado, esta base, esta pequeña basecita que tiene unos elementos que a mí me sirven para conocer entre qué variables hizo la prueba y si esa prueba es significativa o no. Sin embargo, por buenas prácticas, acá lo correcto sería poner como prueba, ¿sí? Nombrar este objeto, todo esto es un solo objeto, una tabla, ¿sí? Que se va a llamar prueba y pedirle al R o a la función
que me retorne ese elemento, que es prueba. Entonces ya con esto, pues ya como que ahora sí tendría todo más o menos completo. Acuérdense que siempre que creamos una función, yo no tengo manera de saber al momento de crearla si la creé bien. O sea, yo no tengo manera de saber si esto va a funcionar como yo espero que funcione. Lo que tengo que hacer es poner la prueba, ¿sí? Entonces la voy a crear, control enter. Ahí se creó t media función. Y entonces acá lo que voy a hacer es que la voy a llamar t media función. Voy a reemplazar pues los argumentos. Base va a ser crédito. Var_num va a ser, digamos que income. Y varcat, digamos que va a ser student. Veamos si funciona o si genera algún error. Control enter. Y ahí funciona, vean. Ahí ya tengo como pues el resultado. En este caso pues tengo student, tengo income. Este es el caso de que no es estudiante, este es el caso de que sí es estudiante. Tengo el valor de la diferencia entre esos dos casos. Tengo el p-valor y tengo si la diferencia es significativa o no. Y en este caso pues no es significativa. Entonces pues ya la función pues trabaja bien. Probemos con otros dos valores para ver si la cosa es sostenible, si no hay nada extraño. Acá voy a poner balance. Y acá en lugar de student voy a poner Marriott. Control enter. Y también trabaja bien. Entonces, pues parece ser que no hay ningún inconveniente con esta función. Va a trabajar siempre que le demos pues, una variable categórica y una variable numérica. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda generar el proceso iterado. Entonces ya tenemos una parte del proceso iterado listo, que es los vectores sobre los que se va a iterar. O sea, ya tenemos las combinaciones posibles de vec_num, que son 21 elementos, y de vec_cat, que también son 21 elementos. Y yo estoy seguro de que utilizando esos dos vectores, tal cual como están organizados, se van a establecer todas las combinaciones posibles entre categóricas y numéricas. Entonces a mí me hacen una recomendación, me dicen, utiliza map2 y acá pues me dan un ejemplo, ¿sí?, de cómo sería la función. Entonces yo voy a copiar ese ejemplo y lo voy a pegar. Le quito estos comentarios con Ctrl+Shift+C y pues analicemos un poquito esa función. Bueno, la función es map2, que es una función que está contenida dentro del paquete pure. El primer elemento .x lo que recibe es un argumento, que es un vector, ¿sí?, que contiene en este caso varcat, que serían como las variables categóricas. Yo no lo guardé como varcat, sino como veccat, entonces pues acá tendría que hacer como ese reemplazo, veccat. Igual con el .y, ¿sí?, es un vector que recibe variables numéricas, entonces acá podríamos poner lo que tenemos como variables numéricas, que es vec_num. Después en el .f, pues se establece justamente como el proceso, donde simplemente lo que dice es, bueno, el resultado tiene que ser igual a la función t que hayas creado previamente, donde ahí vas a cambiar como los argumentos de var_num, varcat, por .y y por .x. Ahora, ¿por qué por .y y por .x? Es necesario que en este proceso de la función aparezcan esos elementos explícitamente, .y y .x. Hay otras formas de especificarlos de manera explícita dentro de este .f, pero digamos que esta es una forma pues bastante sencilla, que simplemente pues está virguilla, virgulilla y los corchetes, y ya lo que yo ponga ahí, para hacer referencia a los elementos a iterar, tengo que poner .y y .x. Entonces acá simplemente pues .y porque se van a ir iterando los distintos elementos de .y, y .x porque se van a ir iterando los distintos elementos de .x, que son como el vector de categorías. Entonces por eso es importante que esto esté bien cuadrado previamente, para que en el proceso de iteración pues las combinaciones coincidan con lo que yo espero que tienen que coincidir. Entonces vamos a reemplazar este proceso por algo un poco más claro, ¿sí? Voy a poner igual resultado va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la función que creamos, t medias función. ¿Qué tiene que recibir? Bueno, en primer lugar la base, esa no va a cambiar, va a ser crédito. En segundo lugar, var_num, el elemento que en entre estos dos vectores pues hace referencia a las variables numéricas a iterarse. Entonces acá pondríamos .y. Y el otro argumento es var, que pone pues el elemento dentro de la función map que hace referencia a las variables categóricas a iterar, que en este caso sería .x. Con esto, pues yo lo que obtendría es una lista. Como tengo 21 elementos en cada vector, pues yo tendría una lista de 21 elementos que contiene pues las distintas pruebas de diferencia de medias para las distintas variables categóricas entre las distintas variables numéricas, y se va a llamar res. Si lo ejecutamos, bueno, acá estaría bien poner también como un return, ¿sí?, que retorne justamente resultado. Y listo. A ver, ejecutemos. Control Enter. Ahí se ejecutó bien, pues no me salió ningún error. Yo veo que se ejecutó en verde acá el comando. Y tenemos un nuevo elemento que se llama res. Si yo lo expando a ese elemento res, dense en cuenta que pues son 21 elementos, no hay ningún elemento que esté vacío ahí en lo que me alcanza a mostrar el R. Todos tienen la misma estructura: variable cat, variable num, estimate 1, estimate 2, estimate, p-value y significatividad. Entonces, pues en principio parece que hizo las cosas bien, ¿sí? Ahí no me alcanza a mostrar todas las tablas que tiene, pero pues yo veo que tiene el formato que más o menos esperaría encontrar. ¿Qué puedo hacer para verlo todo? Bueno, podríamos como imprimirlo acá. Ahí nos va a mostrar pues la mayoría, o entiendo que todas. Ahí están, ¿sí? Entonces yo acá tengo pues 21 tablas y yo puedo seleccionar como, bueno, esta es la tabla 1 y ahí la veo, esta es la tabla 2 y ahí la veo, y así pues con todos los ejemplos que tengo. Otra forma es decir, listo, vamos a pasar esto a una base de datos, entonces va a ser tabla res, como tabla res de resultados, va a ser res, y pues como la función que me permite hacer eso es bin rows, ¿sí?, combinar por filas. Control Enter, y dense cuenta que aparece un nuevo elemento que es tabla res. Si le pido que se muestre tabla res, control Enter, acá tenemos el resultado y dense en cuenta, o sea, acá alcanzamos a ver por lo menos las primeras 3 variables numéricas que están siendo comparadas entre la variable categórica Marriott. Ahí tenemos pues la estimación 1, estimación 2, la diferencia, y acá tenemos el p-valor, y vemos que en ningún caso es significativo, ¿sí? En todos los casos
pues no hay diferencias significativas entre la variable categórica más red. Entonces, bueno, pues ya dense en cuenta que hicimos 21 t-test con pues pocas líneas de código. O sea, más allá de que esto tiene cierta complejidad, pues el diseño y la implementación de la función, pues al final como que esto lo hubiéramos podido, o esto es algo que podemos escalar a un n mucho más grande, ¿sí? En este caso hicimos 21 pruebas, pero podríamos hacer, no sé, 100 pruebas, 1000 pruebas, 1.000.000 de pruebas, y lo único que tenemos que modificar es como la longitud de estos vectores. ¿Sí? Después la función pues va a trabajar bien, siempre que estén bien definidos los vectores de ingreso de insumos. Entonces, pues con esto llegamos al resultado del ejercicio 3, el cual pues era un poco más complejo, exigía que pensáramos desde el comienzo la función, exigía también que pensáramos desde el comienzo un proceso iterado que recibía más de un argumento, ¿sí? Lo cual pues incrementa un poco más la complejidad. También pues la información que nos daban inicialmente no era suficiente, teníamos como que verificar un par de cosas por fuera, googleando o pues buscando alternativas que nos ayudaran a pensar en el resultado. Entonces, bueno, pues al final lo conseguimos, espero que les guste, que les haya gustado, que les sirva y que lo pongan en práctica en sus códigos. Todo el código que desarrollamos hoy y las bases que se necesitan para ello están disponibles también en el enlace, en el repositorio de GitHub. Entonces, pues nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta luego.